Bueno, hoy nos toca seguir con el libro de Génesis. Iba a decir el Evangelio, estoy con el Evangelio de Marcos todavía en la cabeza. Con el libro de Génesis vamos a continuar con el capítulo 2. Habíamos llegado la semana pasada a ver los primeros 3 versículos y hoy nos toca tomar la sección que empieza en el versículo 4. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer en primer lugar el texto completo, como para que más o menos en nuestra cabeza tengamos una idea de lo que vamos a trabajar, y luego vamos a ir haciendo como siempre hacemos, que es versículo por versículo, viendo los detalles que podemos ir sacando, ¿bien? Con lo cual, alguien que tenga una voz potente y que esté bien para la lectura esta mañana, si nos puede leer Génesis 2, versículos 4 al 17. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de él un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre del uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y oro. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que a uno le vendría a la mente a la hora de ver esta sección que empezamos a ver es que la semana pasada hablamos de la creación del hombre ya. ¿Por qué de vuelta me vuelve a hablar de la formación del hombre? ¿Por qué de repente también me sigue hablando de que, bueno, también creó los cielos y la tierra? ¿Por qué vuelve a hablar sobre lo mismo? Uno diría, ¿qué está pasando acá? Y recuerdan que la semana pasada habíamos hablado respecto de la creación puntualmente del hombre, en la cual decíamos, aquí no hay un tratado científico, no está tratando de explicar cómo puso cada célula y cada cosa, sino que trató de hablar más desde el punto de vista de decir, bueno, primero, sí, yo soy el creador, yo, Dios, soy el que creó al hombre, y se enfocó más en contarnos, como decíamos, ¿no? Ese hombre que tiene un propósito, ese hombre que nace con la imagen y semejanza de Dios. Entonces decimos, ahora, ¿qué pasa? Se le trastocó al Señor y de repente me vuelve a repetir las cosas. Está como Marcos cuando se olvida y le dice a Ceci, tenemos que hacer tal cosa. Sí, ya me lo dijiste hace 2 días. Bueno, perdón. No, acá lo que estamos viendo, y yo me anoté esta idea porque creo que es fundamental, es que Génesis 1, lo primero que nos va a contar, que de hecho empezó Willy, es que claramente Dios creó todas las cosas. Génesis 1 nos explica claramente que Dios fue el creador de todo. Ahora, en Génesis 2 vamos a empezar a ver cuál es esa relación que tiene Dios con ese hombre que creó, ¿sí? Un poquito más en lo íntimo del Dios con esta creación. Y la primera frase, las primeras palabras que vimos aquí,
siempre digo, a veces hay palabras que son interesantes para analizarlas, donde dice, estos son los orígenes de la tierra, de los orígenes, perdón, de los cielos y de la tierra, viene de la palabra, se llama Toledot, que es una palabra hebrea. Y lo que enfoca no es la idea de decir este espacio en el tiempo, o sea, este día, ¿sí? Acá, en este momento, sino lo que trata de explicar es de dónde viene, de dónde surge, de dónde nace algo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que lo que está haciendo es abrir una conversación diciendo, esto empezó aquí, y ahora les voy a contar qué es lo que pasó. Esto que empezó aquí, cómo va a venir. Y lo que nos va a empezar a contar claramente tiene que ver con la historia de ese hombre que creó antes. Antes nos dijo que era un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora nos va a contar cómo va a empezar esa historia de ese hombre. Yo tengo la suerte de que a mí no me toca la parte del pecado del hombre y todo eso, que eso va a ser complicado. A mí me toca quizás empezar a introducir esta parte más tranquila, ¿sí? Ahora, estos son los orígenes, que es como la idea de empiezo a contarte una historia, lo usa en el Génesis muchas veces. Ejemplo, en Génesis 5.1 utiliza también la palabra Toledot. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Como diciendo, voy a empezar a contar esta historia. Es algo que lo usa mucho. Por ejemplo, Génesis 6.9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Empieza a contar la historia de Noé, hace la introducción a una idea, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver esto, y dice, bueno, estos son los orígenes de la tierra, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Lo que está tratando de explicar es decir, bueno, ya les expliqué cómo se hizo, ahora quiero contarles algo nuevo. Vamos a hablar algo más sobre esto, ¿sí? Siguiente palabra, o siguiente grupo de palabras, donde dice el día que, ¿sí? Fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. El día que es la palabra bellón, ¿sí? Que es en la ocasión en que. Muchas veces nos enfocamos en el día que, como también hablábamos del tema de los días, que están todas las corrientes de si es un día, si es una generación, si es esto, o eras. El día que no está tratando de decir el martes 1 de enero del año tanto, no está tratando de decir eso. Lo que está tratando de referenciar es decir, en aquel momento, cuando empezó esto, en el día que, en aquel lugar, y es una frase que utiliza mucho la palabra, número 7:10. Y los príncipes ofrecieron para la dedicación del altar el día que fue ungido. Como diciendo, aquella vez, ¿se acuerdan aquella vez cuando pasó esto? Bueno, un poco está tratando de hacer esta referencia. ¿Por qué yo estoy haciendo tanto hincapié en estas ideas? Porque, y lo vamos a ver también con el tema de la ubicación del Edén, muchas veces nos enfocamos en detalles que realmente no son los detalles que el Señor quiere que nosotros veamos, ¿sí? Al Señor no le importa que nosotros digamos que era en la fecha exacta, en este día que Él hizo tal cosa. Él lo que nos está diciendo, en aquel día cuando yo hice tal cosa, y lo importante es lo que hice, y lo importante es lo que quiero compartir con ustedes, lo que ustedes puedan entender. Entonces son referencias que nos sirven para entender el día en que actuó, en este caso, el Señor. Y acá el texto sigue con algo que para mí, insisto, muchas veces pasa como inadvertido, pero que inclusive puede reforzar el tema de la autoría de Moisés sobre el libro de Génesis, y digamos de toda la Torá que se conoce. Él dice, el día que Jehová, Dios, ¿sí? Willy nos había hablado de que había aparecido Dios en un principio, la palabra Dios, que era la palabra Elohim, ¿sí? Y acá aparece Jehová, Dios. Y ya aparece la palabra Jehová, que en realidad nosotros vemos que Dios se le presenta a Moisés más adelante diciéndole, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jehová. Entonces, ¿qué pasa? ¿Él lo sabía de antes? ¿Cómo es el tema? No, claramente, y esto refuerza la autoría de Moisés sobre Génesis, es que
A Moisés le fue revelado el nombre del Señor en su momento. Y por eso, cuando después elabora el libro, claramente tiene la posibilidad de nombrarlo de esa manera, Jehová Dios, porque ya lo conocía, ¿sí? Fíjense que a veces son detalles que quedan sueltos ahí, pero que nos ayudan a reforzar ideas que nos da la palabra, ¿sí? Y si ustedes avanzan un poquito más, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sí. Dime. Esta palabra Jehová es el tetragramatón. Exactamente, por eso. Conocemos, son las letras Y forman, exactamente. es la primera vez, ¿no? Es la primera vez, exactamente. Génesis 2, 4, ¿no? Exactamente. A lo que vamos es a decir de que en realidad, si nosotros vamos al relato bíblico, cuando se le presenta Jehová o Dios a Moisés de esta manera, mucho después en el relato bíblico, lo cual, insisto, ayuda a reforzar la idea de que claramente el autor de este texto conocía esa palabra y la pudo usar de esta manera aquí. Bien. Seguimos con el 5, ¿no? Algo interesante que para mí tiene el 5 es que empieza a contar que habla de una creación que la venía haciendo, pero que todavía le faltaba algo. Le faltaba que lloviera, dice, y le faltaba el ser humano. La semana pasada habíamos hablado del famoso clímax del capítulo 1 de la creación, era llegar a su obra principal, digamos, dentro de la creación, que era el ser humano. Pero estas plantas del campo y estas hierbas del campo que hablan acá, también son palabras que están muy orientadas a la relación con el ser humano. Fíjense que no está diciendo los arbustos de la montaña, ni los árboles de, no sé, del bosque. Está usando la palabra planta del campo, que realmente la palabra es sia ayade, que es arbusto, matorral, vegetación silvestre, planta del campo, ¿sí? Que está asociada a zonas no cultivadas, pero habla también de las zonas cultivadas. Hierba del campo, esep ayade. Esto es hierba, planta útil, y que es la planta que normalmente se usaba a raíz de los cultivos de los seres humanos. Insisto, lo que está tratando de aquí también es relacionar esta idea de lo que era sin el trabajo del ser humano y lo que era con la mano del ser humano, o que iba a ser trabajado por el ser humano, ¿sí? Entonces, Génesis 1 nos dijo que ya fue creada la vegetación, porque de hecho ya lo vimos la semana pasada, pero ahora se está enfocando en hablarnos de esa vegetación que va a ser utilizada y trabajada por el ser humano, ¿sí? Empieza a hablar de esa relación de lo que Dios estaba creando con el ser humano, cómo lo iba a trabajar, ¿sí? Y en realidad abre el terreno para algo interesante, que es el trabajo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes que están acá, al leer el relato de Génesis, quizás cuando lo leyeron de más chico y todo eso, les quedó en la cabeza la idea de que el trabajo es fruto del pecado? Normalmente porque leemos el texto que dice que con el sudor de tu frente vas a... Y si ustedes se fijan, en el 1 ya lo vimos. Y acá, en breve lo vamos a volver a ver, porque está preparando el terreno para eso. El trabajo nunca fue una maldición del Señor. De hecho, el ser mayordomo de su creación, que habíamos visto la semana pasada, no es una maldición. Por el contrario, ese trabajo que nos dejó el Señor, ese privilegio, esa bendición que nos da el Señor, viene de aquella época. Y ahora vamos a avanzar un poquito en el texto y vamos a llegar a la palabra que labrar la tierra, y nos vamos a dar cuenta de que en ningún momento fue una maldición el trabajo. Por el contrario, fue parte de esa bendición inicial que hablábamos que le dio el Señor y ese encargo que nos dio el Señor. A nosotros nos viene bien decir que fue una maldición porque decimos, tengo que trabajar y todo eso, pero claramente es parte de lo que el Señor lo hizo, ¿sí? Ahora, retomamos acá para luego llegar a esa parte. Fíjense que él habla de la palabra, o dice, antes de que fuese, antes de que naciese, ¿sí? Un poco lo que está tratando es
es explicarnos no desde un enfoque cronológico, decir, bueno, pero para Génesis 1 está mal porque no es que lo creó, recién ahora en el 2 lo está creando. No está enfocándose en eso, sino lo que está tratando de decir es, bueno, le voy a explicar un poco más cómo era lo que estaba pasando antes de que esto fuera creado. Y ahora me voy a dedicar a trabajar sobre eso, ¿sí? Y acá aparecen dos ausencias muy interesantes. Dice, Jehová Dios aún no había hecho llover, ¿sí? Y recuerdan que Willy nos había hecho una introducción interesante sobre esto, donde hablaba un poco de que existía esa humedad, eso que no podemos describirlo exactamente, pero que entendemos de que puede ser lo que después ha sido la atmósfera, por así decirlo, y de manera tal de que no era necesario de que lloviera, no era necesario el riego, porque era lo suficiente para que esas plantas tuvieran vida. Con lo cual, también introduce la idea de la lluvia, y la lluvia como la bendición que viene del Señor para el crecimiento, ¿sí? Entonces, era un estado en el cual no es que la tierra estaba abandonada antes de que lloviese, porque estaba lo necesario para que funcionara, para que las plantas crecieran, ¿sí? El Señor creó todo y le dio sustento en todo momento, y fue poco a poco, digamos, esa creación creciendo, dando nuevas cosas, por ejemplo, el tema de la lluvia, pero ya desde un momento estaba siendo sostenida y luego llegó la lluvia, y que la lluvia siempre ha sido una imagen de bendición, una imagen de vida. Para nosotros como creyentes, claramente porque es Dios el que la da, y sabemos que es el que la da. Para otros pueblos algo inexplicable, pero que daba vida, o que lo asociaban con dioses que realmente sabemos que no tenían el poder para darlo. Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, ¿sí? El Señor fue el que desde el día que Él decidió, empezó la lluvia para todo lo que fuera necesario luego. Y también dice que no había hombre para que labrase la tierra. Ahora, ¿saben qué palabra utiliza acá para decir que labrase la tierra? ¿Alguno la sabe? Para que, claro, sí, para que trabajase, labrase la tierra. ¿Qué palabra es la que utiliza? Nosotros la conocemos como la palabra abad, lo cual es interesante, porque más adelante en la Biblia, ¿cómo se usa la palabra abad? ¿Alguno sabe? Servicio. Servicio, y enfocado fundamentalmente en el templo. Fundamentalmente era para el servicio del templo. Con lo cual vemos, y vuelvo a lo mismo, por eso yo decía esto de cómo hemos trastocado la palabra trabajo y cómo la hemos destruido y la hemos transformado en una consecuencia del pecado, cuando en realidad era una bendición e inicialmente estaba pensada para un servicio, para un trabajo, y enfocado principalmente, luego lo vemos en el servicio del templo, con lo cual tenía un enfoque claro de esa relación con el Señor, funcionando, trabajando correctamente, y en este caso siendo, como decíamos la semana pasada, administradores correctos de la creación de Dios, ¿sí? Otras veces que se usa, en 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En Éxodo 3:12 dice, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La palabra se repite en estos versículos, y vuelvo a lo mismo, no solamente tiene ese enfoque del trabajo de la tierra, sino que luego es utilizado como el servicio al Señor. Yo no sé ustedes, pero a mí eso realmente me ayudó mucho a entender a veces qué mal que leemos la Biblia y cómo trastocamos conceptos, ¿sí? Porque algo que es realmente una bendición profunda lo hemos transformado con nuestro estudio en algo que es supuestamente el fruto del pecado y una maldición. Es verdad, y cuando lleguemos a ese capítulo, a quien le toque, pobrecito, tendrá que hablar, tendrá que hablar claramente de, bueno, por qué el Señor lo dice de esa manera. Pero claramente el trabajo per se no es la maldición, por el contrario, ¿sí? Volvemos a lo mismo lo que decíamos
antes. Es el regalo, el mandato, la encomendación del Señor, la posibilidad de ser administradores de su creación, ¿sí? Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, acá podríamos hacer una clase entera sobre este versículo y hacer toda la comparación de decir, bueno, ¿qué me dice la ciencia respecto de esto? ¿Cómo hago para decir de que, bueno, del polvo versus la evolución y cómo fue esto y lo otro? Lo único que yo quisiera hoy que pudiéramos llevar un poco la idea en la cabeza, e insisto, no es nuestra intención hacer acá un tratado científico, porque de hecho además soy el menos indicado para hacerlo, claramente, pero un poco entender, lo que está diciendo, estas palabras que está usando, ¿no? Para saber, bueno, ¿por qué nos quiere contar esto? ¿Por qué nos lo quiere decir? ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es, antes de ir a eso, ustedes ven que en el verso 6, él habla de que, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, ¿sí? Con lo cual esa tierra ya estaba preparada, ¿sí? Y de esa tierra nos forma a nosotros. Y habíamos hablado de que el agua es sinónimo de vida. Una tierra seca, un polvo seco, no es lo mismo que hablar de una tierra, digamos, preparada y bien armada. Yo lo digo porque a veces está bueno entender y ver cómo el Señor va en su texto mostrándonos los procesos que Él ha llevado adelante para que nosotros podamos ser formados, ¿sí? Usó la palabra formó, ¿sí? Que es moldear, dar forma, trabajarlo con intención, ¿sí? Es el verbo que después vamos a ver en nuestros textos que habla del alfarero, ¿sí? Voy a citar uno solamente que tengo aquí. Jeremías 18:6 dice aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, ¿sí? Dato interesante con el tema del alfarero y de cómo forma el alfarero es que es un trabajo muy delicado y lo hace con mucha precisión. Y nuestra formación, nuestra creación por parte de Dios ha sido un trabajo delicado. Lo ha hecho con la mano precisa del alfarero para dar vida a esa creación que Él tiene. Puede pasar como algo absolutamente inadvertido, pero para mí es fundamental entender cómo el Señor aplicó toda su calidad y todo su amor para formar a esa creación, el clímax de la creación que decíamos que éramos nosotros, ¿sí? Dice, del polvo de la tierra, la palabra afar adama, ¿sí? Adam, hombre, adama, tierra, afar, polvo, ¿sí? Un poco lo que estaba tratando con la palabra polvo, que es afar, es hablar de que es un material frágil, es algo que está en transición, un material que está en transición, como por ejemplo hablábamos del alfarero que empieza a trabajar con ese barro en las manos del alfarero es un material que está en transición, porque está haciendo una obra, está llegando a ser una obra, ¿sí? Dice el Salmo 103, dice, porque Él conoce nuestras condiciones, se acuerda de que somos polvo, ¿sí? Ese polvo que somos nosotros. Y hay una realidad sobre esto que muchos podrían decir en tu religión o en lo que vos crees o en la Biblia, al ser humano se lo desprecia absolutamente, porque ¿qué es eso de que somos del polvo, que somos tierra? Que es como que juntó, estuvo barriendo y con eso formó algo. Y en realidad el objetivo de decir de que somos polvo no es decirnos eso, de que somos algo despreciable, sino que venimos de que Él creó esa tierra, Él creó ese polvo, y con ese polvo, y como decíamos recién, con esa dedicación magistral del Señor, nos formó. Entonces, más que ser algo despreciable porque sos polvo, por el contrario, sos fruto de una creación que empezó, sos fruto de un trabajo delicado y totalmente consciente de ese Señor, formando hasta llegar a formar realmente lo que quería, esa creación, ¿sí? Por eso cuando dice que somos polvo y que nos formó del polvo,
tenemos que pensar de que es un absoluto privilegio y no que somos algo así de descarte, ¿sí? Y dice que sopló en su nariz. La palabra es nafaj. Cuando creó los animales, Él ordenó, les dijo, hágase, ¿sí? O ordenó que fuera la luz. Pero en este caso vemos el accionar directo de su mano. Recuerdan que en el pasaje anterior habíamos visto, la semana pasada, de que inclusive el Señor empezó con un hagamos, como que hasta habían tenido una conversación, digamos, por así decirlo, decir, bueno, vamos a pensar y lo vamos a hacer, hagámoslo. Y luego obró. Y acá nos dice que, además de que lo formó, también sopló su espíritu, ¿sí? Sopló la vida. Ahora, esto me hace pensar en algo que es interesante porque hoy tenemos muchas corrientes, tanto en la teología, pero también en la filosofía, para poder explicar al ser humano. Y empezamos, ¿no? No, el ser humano es solamente materia, es un pedazo de carne y hueso que está ahí. Otros, en su momento los griegos, decían, bueno, tiene esa carne y ese hueso que, bueno, es lo de Descartes, pero lo importante es que es espíritu y que tiene una mente y eso es lo bueno y que eso es lo que vale. Y acá la creación nos está mostrando claramente que el ser humano es una perfecta conjunción de eso. Somos materia, claramente que lo somos, porque somos una materia que ha sido formada, pero luego también somos espíritu. Y también tenemos esa particularidad que el Señor nos ha dado a nosotros de ser esa creación especial. Y ese soplo del espíritu que, insisto, este pasaje da para que empecemos a hablar de qué quiere decir el soplo del espíritu y eso, pero yo tengo que llegar hasta el 17, entonces tengo que apurarme. Pero lo que a mí me gustaría es que podamos ver y entender lo complejo de esa creación y que muchas veces las filosofías y algunas teologías también han reducido de una manera terrible lo increíble de la creación de nuestro Señor. Ese soplo de su espíritu para nuestra vida, el aliento de vida. Job 33:4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hay que ponerlo en su lugar, ¿sí? Lo que es, la importancia de lo que hemos recibido. Y también entender de que si no somos un pedazo de carne y hueso que está así caminando y tenemos el soplo de vida del Señor, es que ese soplo de vida es que no somos autónomos en ese sentido. La vida del ser humano nace gracias al poder del Señor. Por lo cual somos dependientes también de nuestro Señor, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. No quiero detenerme más en vamos al 8. Dice, porque ahora viene la otra parte, es el Edén, el famoso huerto del Edén. Dice el versículo 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Volvemos a Jehová Dios, lo volvió a utilizar, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vamos primero con la palabra plantar, ¿sí? Que lo que está diciendo es de que el Señor había creado todo. Y ya existían las plantas, ya existían la vegetación, ya existían las cosas. Con lo cual, acá estamos hablando de que el Señor intencionalmente preparó un lugar en donde iba a trabajar algo con el ser humano. Era un lugar intencional por parte del Señor. Él formó un lugar, ¿sí? Él plantó, estableció, fijó un lugar donde iba a hacer algo. Por ejemplo, en esta palabra que utiliza de fijar, de poner algo así, lo podemos ver también en el Salmo 92:13. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Isaías 61:3, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No se trata de que agarró, puso una cerquita y tiró unas semillas y bueno, acá va a crecer estas plantas, sino que realmente es esa formación, esa plantación de un lugar, delimitar un lugar con un propósito, que hay algo que va a venir aquí, algo que va
a suceder aquí. Hay algo que el Señor quiere hacer en este huerto, ¿sí? Un espacio que Él preparó, protegió y justamente los dio para que nosotros lo pudiéramos trabajar. Pero también pensar en un huerto es pensar en algo que tiene límites y que el Señor empezó a establecer límites. En primer lugar es pensar en un cerco, como insisto, pensar en un huerto es pensar que tiene cercos, ¿no? Entonces es pensar en un espacio delimitado. El Señor puso en eso, ya nos está hablando de un límite y luego vamos a ver que tiene más límites ese huerto del Edén que, bueno, claramente nosotros no pudimos cumplir. La palabra Edén, que nosotros le solemos atribuir la idea de que es un nombre propio, por así decirlo, que se llama Edén, que de hecho es un nombre propio, o lo conocemos con el nombre propio. La palabra Edén quiere decir delicia, quiere decir placer, quiere decir abundancia. ¿Y por qué es increíble, es importante esta palabra? Porque vamos a ver que en el huerto del Edén, lo que va a haber o lo que va a tener el ser humano va a ser la posibilidad de esa relación con el Señor, que es delicia, es abundancia, es muy grande. ¿Por qué? Porque de eso se trata el Edén. No se trata de que es un lugar que todos lo pensamos que no, que frutas increíbles, las mejores manzanas, las mejores cosas. No. El Edén real y la realidad del Edén es que era un lugar que sin duda tenía todas esas cosas porque lo había hecho el Señor. Pero la verdadera Edén, la verdadera delicia, la verdadera cosa de abundancia era la relación con el Señor. Él lo puso para eso, dice. Y lo puso al oriente. Y acá empieza la parte que a nosotros como personas, como seres humanos, nos encanta, porque agarramos a decir, ahora sí, ahora voy a agarrar el mapa y yo, Marcos, voy a descubrir el punto exacto donde estaba el Edén, porque es lo importante, saber dónde quedaba físicamente el Edén, que nos pasa mucho, ¿no? Y en realidad vamos a ver, y lo que vamos a entender un poco aquí, es que la referencia geográfica, hasta podríamos llegar un poco a determinar el lugar donde está el Edén, pero tiene más que ver con, primero, en la época en la que este libro es escrito para contarnos un poco de todo lo que abarcaba y todo lo importante que era esto, o la importancia de hasta dónde llegaba su accionar. Pero nunca el foco fue decirnos, aquí está el Edén para que ustedes sepan y el día de mañana vayan y lo visiten, porque no es lo importante, ¿sí? Entonces, la ubicación de cuando dice que lo puso al oriente tiene que ver más con este origen de dónde va a venir este lugar, ¿sí? Y no decirnos exactamente aquí está, ¿sí? Y dice que puso allí al hombre, lo cual nos indica de que no se trata de que el Señor creó al hombre y le dijo, bueno, ponele nombre a los animales, fíjate qué lugar encontrás, cuál te gusta más para sentarte y nada de esto, sino que el Señor dijo, bueno, yo además voy a crear un lugar en donde vamos a empezar a trabajar esta relación, lo que yo decía, esta abundancia. Puse el Edén, ¿para qué? Para poder poner allí al hombre. Insisto, veamos cómo nosotros muchas veces nos enfocamos en cómo fue el orden del Señor para crear el día 1, el día 2, el día 3, cómo fue haciendo todas las cosas, pero ese orden del Señor y ese propósito del Señor siguió siempre. Acá también lo vemos, Él lo puso al hombre en el Edén, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Bien, con lo cual, cuestión importante de esta idea, ¿no? Dijimos que Él planta un huerto, establece unos límites, pone un lugar, le pone un nombre que se llama Edén, esto es lo que nos relata el texto, y nos damos cuenta de que más allá del nombre, la clave está en que es ese lugar de abundancia, de la presencia del Señor para poder estar, y pone a ese hombre que había formado ahí, con lo cual empieza esta historia de relación entre el hombre y Dios en este lugar. Y el pasaje inmediatamente de ahí sale y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra
todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y acá empieza la parte, bueno, un poco más de decir, bueno, empieza la controversia porque empieza a aparecer estos nombres raros, el nombre del árbol de la ciencia, el árbol del bien y del mal, y decimos, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué algo tan raro y tan difícil? No sé, ustedes cuando alguna vez leyeron este texto y estudiaron sobre eso, ¿qué les daba a pensar cuando leían esta parte? El árbol de la ciencia, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Yo lo relaciono con el texto completo, ¿no? Porque empieza diciendo, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Con lo cual veo de que en ese lugar había una belleza estética, ¿no? Lo que el Señor hacía y lo que el Señor formaba era estéticamente bueno y bueno, también delicioso, era rico. O sea que claramente estos sentidos se veían atraídos por esto. Pero después introduce la idea y dice también el árbol de la vida en medio del huerto. Yo, una de las cosas que voy a hacer cuando llegue al cielo es preguntarle al Señor que me explique exactamente cómo era ese árbol, porque no lo sé, no lo entiendo. Realmente es algo que supera mi capacidad de entender el árbol de vida en medio del huerto. Pero sí, claramente veo de que cuando introduce estas palabras, nos introduce también otra dimensión de la capacidad del ser humano, la capacidad de la moralidad. ¿Sí? De poder entender lo que está bien, lo que está mal, la capacidad de la inteligencia de poder discernir ciertas cuestiones. ¿Sí? Con lo cual, yo no sé si existe la fruta del árbol de vida que estaba en el medio del huerto, no sé si existe la semillita del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Yo no conozco si eso realmente existe. Pero sí lo que veo es esta idea de que claramente el Señor nos empieza a introducir un contexto mucho más amplio y que no se trata solamente de un huertito donde tenemos ciertas cosas, ¿no? Dice de que había, bueno, todo árbol, con lo cual nos está hablando de que había abundancia, de que lo había hecho Él de una manera increíble, que era bueno para comer, que era todo eso. Voy a simplemente hablar de las palabras, estas vidas, ciencia y todo eso, insisto, escapando a mi capacidad de poder decir que ese árbol era así, ese árbol era asá, mi cabeza no cabe, e insisto, le voy a preguntar al Señor cuando lo sepa, pero sí puedo hablar de lo que yo puedo entender y ver de estas palabras, que creo que por ahí nos puede ayudar un poco a dilucidar un poco más, ¿sí? El árbol de la vida, que dice la palabra es Etz Hashim. Yo estoy a punto de irme a vivir a Israel porque soy nativo prácticamente. Aparece al inicio, aquí lo vamos a ver, pero también aparece al final de la Biblia. ¿Recuerdan, no? Aparece en el libro de Apocalipsis. En el 22.2 dice, y el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, ¿sí? Con lo cual, primero que lo vemos que es claramente una obra del Señor, es algo que depende del Señor porque habla de que da los frutos según lo del Señor y que claramente está relacionado a una comunión permanente con el Señor, ¿sí? Ese es el árbol de la vida, con lo cual no se trata de un árbol mágico que da vida o quita vida, sino que por el contrario es un árbol que nos está hablando un poco de esta relación con el Señor. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Aquí aparece por primera vez, y fíjense en el hebreo, dice la palabra Da'at, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando hablábamos sobre todo la cultura hebrea, cuando ellos tienen la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, que normalmente el conocimiento es una cuestión más intelectual y la sabiduría es ese conocimiento intelectual
aplicado a la vida, básicamente, ¿no? Reduciéndolo muy, muy rápido, ¿sí? Con lo cual, este conocimiento del que está hablando, ¿sí? Y el árbol de la ciencia del conocimiento está relacionado a una idea experimental. La palabra que utiliza tiene que ver con un conocimiento no intelectual, sino con un conocimiento experimental, de vivirlo, ¿sí? De hecho, la misma palabra que se utiliza la utilizan en Génesis 4.1, cuando dice que conoció a Adán a su mujer Eva, con lo cual aquí más que una cuestión intelectual, hay una cuestión más hay una acción, ¿sí? Porque claramente sabemos cuando la Biblia dice que conoció tiene que ver más con una cuestión más íntima, ¿sí? Con lo cual, fíjense qué interesante que no se queda, o que nosotros pensaríamos que se queda en esto la palabra conocimiento, cuando en realidad tiene que ver más con experimentar, ¿sí? Estoy viendo la hora y estamos súper atrasados. Con lo cual voy a tratar de adelantar porque estamos recién en el 10 y falta mucho y esto es muy largo. Pero bueno, voy a tratar de resumir esta última parte lo más rápido que pueda. Dice, y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Y empieza a dar un par de descripciones de diferentes nombres y regiones, ¿sí? Yo insisto, con esto, tranquilamente, nosotros podríamos ubicar el huerto del Edén en lo que hoy, por ejemplo, pensamos que está en la zona de Irak, Irán, podríamos ubicarlo en esas zonas, ¿sí? Decir, qué sé yo, y por ejemplo, relacionarlo directamente con el Imperio Babilónico en su momento, porque más o menos la zona da el lugar. Y uno diría, bueno, entonces ya sabemos dónde está el Edén, vamos todos al Edén y disfrutemos de las delicias que tiene el Señor. Y la clave que ustedes van a ver es que no está en eso porque no se trataba de eso el Edén, como yo había dicho, trataba más con que la abundancia, ¿sí? Y tenía que ver con la relación con el Señor. Voy a tratar de repasar rápido los nombres simplemente para dejarlos a modo de referencia, porque me parece importante que, bueno, tengan los lugares así geográficamente más o menos ubicados, ¿sí? Cuando dice el nombre de uno de estos ríos era el libro Pisón, ¿sí? La realidad es que hoy no se puede identificar exactamente cuál es ese río. O sea, no tenemos certeza geográfica de decir es este río. Pero sí, la palabra Pisón, tiene que ver viene del origen de desbordar, de fuerza, ¿sí? De un río que se extiende mucho, ¿sí? Por lo cual estamos hablando de que es un río que lleva mucho caudal. Bien, dice que rodea toda la región, de Ávila, ¿sí? Ávila, ese después va a aparecer en otros textos, por ejemplo, en Génesis 10:7 que dice, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Después en Génesis 25:18 dice, y habitaron desde Ávila hasta Yur, que está frente de Egipto. O sea, ahí ya le ponemos un poquito de ubicación donde puede estar. Es una zona de ahí Arabia, el norte de África, es esa zona. Bien, dice que es un río donde hay oro, ¿sí? Y aquí lo que vamos a ver es que aparece de repente de la nada un material, que decimos, ¿para qué aparece este material? ¿O qué es lo que nos quiere decir? Que en realidad lo que nos quiere mostrar es que el oro normalmente en la palabra lo vamos a ver como que es el material incorruptible, que es el material que no se daña, que es el material que no se puede justamente corromper, ¿sí? Un poco lo que está hablando son como unas regiones que son mucha pureza, está hablando, ¿no? De mucha abundancia, de mucha pureza, regiones que van por ese lado. Voy a avanzar más porque el tiempo se nos va. Bueno, el oro de aquella región es bueno y hay allí también bedelio y ónice. ¿Alguno de aquí sabe de la tabla periódica? ¿O de elementos? Porque saben que yo no tengo idea de lo que es el bedelio.
¿sí? Yo lo que estuve viendo un poco por referencias es que habla que es como una especie de, puede ser una resina, una piedra preciosa clara, dice, o una sustancia brillante y valiosa, pero no podemos relacionarla con un material que por lo menos conozcamos nosotros. Sí, vemos que en Números 11:7 dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, ¿sí? Con lo cual vemos que lo claro de esto es que al fin y al cabo es algo bello, algo lindo, algo así agradable, que fue dado por Dios. Después, el material como tal no lo tenemos, ¿sí? Y bueno, y el ónice, que claramente sí lo conocemos, ¿sí? Son materiales preciosos, ¿sí? Yo aquí en la Biblia que tengo pone Ámbar y ónice. Bueno, porque por eso decíamos decía esto de que es como una resina, como que algunos lo han llevado para ese lado, que el ámbar lo entendemos que tiene esa idea de ser algo así, ¿sí? Estamos totalmente pasados del tiempo, con lo cual voy a tratar de cerrar esto. Y lo que vamos a ver es que después en los nombres de los ríos aparece el río Gijón y el río Éufrates, que esos sí los podemos identificar, ¿sí? Que esos sí los podemos ver. Ahora, lo que podemos ver con todo esto es que, insisto, la idea no era la delimitación geográfica, sino que tenía que ver con la exuberancia y la amplitud de ese lugar que el Señor tenía creado para el ser humano y para esta relación que tiene con el ser humano. Y después, cuando nos toque llegar también al pasaje, donde vamos a ver el pecado y vamos a ver cómo el Señor cierra ese Edén, a mí me pasaba siempre de chico que ese pasaje me hacía pensar y decir, si en algún momento andamos por esa zona, vamos a encontrar a 2 ángeles que están parados en la puerta, porque supuestamente el pasaje dice de que después pone a 2 ángeles para que cubran la entrada y no puedan estar. Entonces yo decía, qué impresionante es recorrer esos lugares y ver a los 2 ángeles que están ahí. Ahora con el tiempo puedo decir que claramente, insisto, no es un lugar geográfico que vamos a poder ver, que vamos a poder de esa manera como está descrito aquí, pero sí puedo entender y puedo ver de que este lugar que el Señor había preparado y este lugar que nos hace una breve descripción para que nosotros podamos entender, digamos, la belleza y todo lo que Él había preparado para ese lugar, es la introducción para, creo yo, un momento clave de nuestra historia, ¿sí? Porque aquí es donde luego vamos a ver que se produce el pecado. Y sobre todo, es importante ver todo lo que nos marca de este lugar, insisto, de la belleza y la abundancia, para que nosotros nos entendamos muchas veces mejores como seres humanos que somos. Porque estamos puestos en lugares a veces de abundancia, donde el Señor está presente y el Señor nos está hablando y nos está acompañando y nos está proveyendo y nos está mostrando todo. Y en esos lugares, cuando estamos mejor posicionados, por así decirlo, donde nos puso el Señor, es donde hacemos o cometemos nuestros pecados, donde nosotros nos perdemos de disfrutar todo eso por ir detrás de otras cosas. Por eso yo creo que la descripción que hace de este lugar y todo lo que nos cuenta es fundamental en ese sentido, de entender de que no se trata, insisto, de un listado de cosas para que veamos, esto tenía, esto no tenía, estaba acá, no estaba acá. Es importante que entendamos ese lugar increíble que había preparado el Señor y ese lugar donde podíamos tener esa relación con Él, y vamos a verlo luego, cómo a través del pecado nos perdimos de poder tener ese lugar, esa abundancia de la presencia del Señor en medio nuestro y estando nosotros en medio del lugar que Él había preparado por nosotros.